De tu parte, todo lo que expresás. Está en línea Gustavo Nefa, es economista y profesor de finanzas. Gustavo, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, bien. Yo en lo personal, como periodista, comunicador, impactadísimo del bajo nivel de impacto que advierto en muchos medios y muchos de mis colegas frente a la situación en la que estamos, donde parece que vamos desbocados a un default mientras nos dicen que no, que todo va a estar bien porque en última instancia hay voluntad de arreglar. No, no lo veo Bueno, mucho, ¿eh? es algo, sí, que comparto. Creo que la gravedad de la situación está opacada por otras noticias. En este caso, en la pandemia, en otra época de la historia habrá sido una guerra o como los gobernantes nos quieran, digamos, dirigir. Los habitantes creo que se han mal acostumbrado. El problema es ese, cuando uno se acostumbra a la inflación, cuando uno se acostumbra a la suba del dólar, cuando uno se acostumbra a esas cosas que no son hechos normales, pero en un país como Argentina, que es un país más anormal, se vuelve costumbre. Y eso es lo peligroso, ¿no? Tratar de convalidar eso en el día a día es bastante triste. Sí, por supuesto que sí. Bueno, ¿cuál es la lectura de lo que está ocurriendo? Porque en verdad, inclusive yo veo en algunos análisis de gente que sí está interesada en esto, decir que vamos probablemente al default más tonto de la historia, en donde el relato político al respecto de la gravedad de lo hecho en la anterior administración pesa más que la lectura real del peso de los compromisos que Argentina tiene en relación a su propia capacidad de pago. Sí, en realidad ese comentario se basa en que la deuda que está en juego con esta oferta de reestructuración equivale a unos 66.800 millones de dólares, es únicamente la ley en dólares y ley extranjera. Claro. Es una partecita de los 320.000 millones de dólares que le debemos a todos. Ujú. Entonces el gobierno se enfrasca en digamos, una parte, una fracción de la deuda, y eso equivale a un 20% de PBI. Entonces, aquellos que pregonan que este es un problema menor, en realidad se olvidan de quizás que hay una parte muy significativa que también debemos a mucha otra gente, a nosotros mismos incluso, Ujú. que todavía está esperando, no solo que se arregle esta deuda, sino que haya un plan para ellos, ley extranjera, no, ley argentina, en dólares, y a su vez que siga pagándose todas las deudas en pesos. Hay una deuda muy grande que es intrasector público, muchas veces se metea porque se debe a sí mismo al gobierno, pero eso también requiere de instrumentos como emisión monetaria, como para poder honrarla, con lo cual también tenemos que meterla en un combo de riesgo, porque eso implicaría mayor inflación a futuro, y eso es peligroso. Entonces, estamos en una situación donde queremos arreglar una partecita del problema, y tampoco la vamos a solucionar si recortamos 5% del capital. Lo que hacemos es el despeje de los vencimientos de corto plazo, y el problema obviamente va a surgir a partir del año 2023, que es cuando arrancamos a pagar los intereses. Te diría, en realidad no es el 2023, sino el 2026, donde empiezan a aparecer los pagos fuertes de capital y de intereses. Así que por los próximos 6 años, si va bien, la ley extranjera no va a ser un problema, pero el problema es que esta oferta ha sido rechazada y ha sido aceptada por una mínima porción de los acreedores, inversores minoristas, así que va a tener que esforzarse el gobierno en encontrar un punto de mejora para poder aumentar el porcentaje de participación. Ahora, la cuestión es esta, la deuda que Argentina ha tomado, es toda deuda que fue tomando voluntariamente, ¿sí? Es deuda que Argentina tomó, en definitiva, porque la cuestión del gasto ocioso, absolutamente improductivo, que tiene la estructura pública de Argentina, lleva a que permanentemente estemos en déficit. Lo curioso para mí muchas veces es el modo en que se le habla a la gente. Es un modo confuso. Bueno, los acreedores no nos van a doblar la mano. Los acreedores son los tipos que te dieron plata. Sí, es un juego también. En ese juego, algunos lo llaman póker, otros lo llaman negociación. Es una interacción entre las partes en la cual una de las dos, caso en desgracia, una de las dos no puede pagarle a la otra y requiere de su aceptación para una propuesta de repago. Esa propuesta de repago nosotros la hemos calculado en la consultora, implica convalidar 2/3 de quita de valor presente o 60%, entre 60 y 66, depende de la tasa de interés que uno tome
para descontar esos flujos de fondos futuros, es algo muy técnico, pero cuando uno trae esos flujos de fondos hacia el presente, porque el costo de dinero tiene un costo, la tasa de interés, lo que hace es al 12% o al 10%, a la tasa que uno quiera poner en ese Excel, lo que hace es tener un descuento enorme en el valor presente de esos bonos, y la verdad que se le está pidiendo que convalide una pérdida, así que por eso está digamos, esta negociación tan tensa, porque el porcentaje de quita de valor presente, no de quita de capital, de valor presente de la oferta, es decir, de valor económico traído a valor presente, es muy significativo, casi equiparable con el del 2005. Claro. Ajá. Ahora, cuando hablamos de esto, es decir, Chile, que tiene una situación horripilante por todo lo que pasó el año pasado, más la situación que tiene hoy con el coronavirus, acaba de tomar un crédito contingente de 23.000 y pico de millones de dólares del Fondo Monetario. Sí, sí. Perú ha tomado dinero al 2,5 anual. Sí. No son países con economías superiores a las de Argentina, digo, la verdad que es cada vez más peculiar y más complejo para los argentinos lo que nos pasa. Bueno, habría que definir superior. Superior, si es mayor, sí, convalido, porque es una economía mayor, más chica, pero superior en términos de calidad crediticia, superior en calidad de instituciones, superior en historial crediticio, entre pagar sus deudas, historial de deuda, de tasa de interés, de cantidad de reservas internacionales para repagar la deuda. Chile ha hecho los deberes, Chile ha sido un ejemplo en Latinoamérica de muchas cosas, no lo ha sido en otras cosas, obviamente hay desigualdad en los ingresos muy fuerte, pero en materia de monetaria, fiscal y de deuda, es un ejemplo como para que otros países puedan tomar, digamos, un camino a largo plazo, y esto no se construye de un día para otro. Australia, por ejemplo, tomó 20 años tomar una inflación y ser creíble y ser grado de inversión, y Argentina probablemente tenga que mirar hacia adelante 20 años, cosa que parece imposible, pero debería empezar a enfocarse a sectores estratégicos y fomentarlos, no castigarlos, es decir, no cobrarles una retención, sino darles al revés, un fomento a las exportaciones, donde lo que tienen que definir a nivel país nuestros gobernantes es cuáles son los sectores que van a hacer generar trabajo, generar valor agregado, generar divisas de manera genuina mediante las exportaciones, y van a hacer crecer a Argentina como para poder sentar las bases del desarrollo del país. Y obviamente esto genera una estabilidad del peso, una moneda que ha sido tenida solamente como para un medio transaccional, de ninguna manera reserva de valor, y cuando uno lo tiene, esa transacción tiene que hacerse rápido, porque si no, el valor del dinero le hace perder valor, el poder adquisitivo pierde valor, el peso a través del paso del tiempo con inflación. Así que tomar la inflación no es algo sencillo, pero austeridad fiscal y monetaria es difícil pedir en este momento. Es un momento muy grave donde en ningún país del mundo se pide esto. Esto hay que hacerlo en época de vacas gordas. En Argentina lo que no ha sabido hacer es en época de vacas gordas ahorrar, invertir a través de capitales, abrir esos mercados como para poder competir. Y es difícil, sí es difícil. A nadie le gusta que le entren productos más baratos de otro lado, pero ahí es donde empieza a aplicar la teoría de las ventajas comparativas también. Argentina no va a tener ningún país tan barato en la producción del trigo, del maíz o de la soja por las ventajas comparativas que tiene en la Pampa. Ese sería uno de los sectores a definir. Otra posibilidad de generar divisas es un subsector que había andando muy bien, la industria del conocimiento. Claro. Hay que fomentar su desarrollo. Había un marco de desarrollo con desgravaciones impositivas, pero bueno, esto se volvió para atrás también en forma inexplicable. Todavía está huérfana de un marco de protección, y la verdad que son desarrollos que no deberían demorar demasiado como para dar un incentivo fuerte, y no requiere de mucho, simplemente decir a aquellas empresas que no estaban, bueno, créenlas y les vamos a desgravar impositivamente por 1, 2, 3, 5 años tales impuestos, y lo que vamos a hacer es generar trabajo. Bueno, eso requiere de una política económica enfocada en distintos sectores, además de hacer el trabajo en materia política fiscal y en materia de política monetaria, que es lo difícil. Sí, por supuesto, por supuesto. Lo que decías del dólar, digo,
Tengo un amigo que dice siempre, nunca creas que lo estás comprando caro, el tiempo siempre va a justificar el precio que pagaste. Sí, hay momentos donde Argentina se pone de moda y accede al mercado de deuda internacional, accede a un crecimiento por encima del promedio. Hay momentos donde el peso ha dado grandes ganancias. Algunos llaman bicicleta, otros llaman esto la atracción de la moneda doméstica. De cualquier manera que sea, hubo momentos donde el peso le ganó, y por varios años, al dólar, pero la constante es obviamente haber ahorrado en moneda dura y haber tenido que ser con una tasa mínima, Sí, claro. porque hoy un plazo fijo en dólares rinde medio punto anual, acorde a niveles internacionales e incluso inferiores, porque hay abundancia de dólares en el sistema y hay falta de demanda de pesos. Claro, desde ya que sí. Gustavo, gracias, buena jornada, muy amable. No, de nada. Gracias por el llamado y la consulta. Bueno, Gustavo Nefa, economista, consultor.